Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al penúltimo seminario de este año que abordará las últimas actualizaciones sobre la epidemiología y prevención de los cánceres anales asociados a BPH desde una visión en la mujer y en el hombre. Para este webinar contamos con la participación de dos expertos como son la doctora Marta del Pino y el doctor Adrià. La doctora Marta del Pino es consultora de la Unidad de Ginecología del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona y profesora asociada de la Universidad de Barcelona. Trabaja en la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Clínic de Barcelona, desde donde lidera el grupo multidisciplinar de investigación translacional del virus del papiloma humano. El doctor Adrià Curran es médico especialista en medicina interna y es coordinador de la unidad de cribado de displasia anal del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron en Barcelona. Su actividad asistencial y de investigación se centra en la infección por VIH, las infecciones de transmisión sexual y el virus del papiloma humano. En breve vamos a empezar ya. Acordaros que para realizar preguntas veréis un icono en la parte inferior de la pantalla de preguntas y respuestas, Q&A. No lo hagáis por favor en el chat y podéis formular preguntas en cualquier momento, pero estas se responderán al final de la charla. Y dicho esto, pasamos ya a las ponencias de hoy. Cuando queráis, Marta y Adrià. Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar, en nombre de Marta y del mío, dar las gracias por habernos invitado a esta webinar, que creemos que es muy relevante y muy interesante, donde os vamos a revisar esta visión multidisciplinar del cribado del cáncer anal. Y prueba de ello es que dos especialidades distintas, como son ginecología e infecciosas, pues manejamos este tipo de patología y entonces vamos a poder hablar de lo que hacemos en nuestro día a día. Si me deja pasar. Vale, perfecto. Entonces, de lo que vamos a hablar es un poco brevemente de la patogenia del cáncer anal, de la epidemiología, y después de si debemos hacer cribado del cáncer anal o no, y en cáncer anal, en el caso de los hombres, a quién y cómo, y en el caso de las mujeres también, a quién debemos cribar y cómo. Y después haremos unas conclusiones seguidas, esperemos, de un interesante debate donde resolveremos todas las dudas que puedan aparecer. Estos son nuestros conflictos de intereses. Y vamos a empezar por el principio, de por qué estamos hablando de patología relacionada con el virus del papiloma a nivel anal. Probablemente todos vosotros pues, conocéis bien la afectación a nivel del cérvix, pero el cáncer anal es una patología relacionada con el papiloma que está aumentando año tras año, como veremos hoy en nuestro webinar. Y lo primero es entender el por qué el virus del papiloma afecta al canal anal. Y esto pues, es porque el cérvix y el ano se parecen muchísimo desde el punto de vista pues, embriológico, derivan de la membrana cloacal y son zonas de unión entre dos epitelios distintos. Es un lugar de fusión del endodermo y el ectodermo, lo que hace que haya una unión entre un epitelio escamoso, en este caso, en el caso del ano, es el anal, y un epitelio columnar, que sería el del recto. Entonces, en esta zona donde se une el epitelio escamoso y el columnar, se da de forma fisiológica un fenómeno de metaplasia. Este epitelio escamoso cubre el epitelio columnar y este crecimiento más aumentado celular, si el virus del papiloma está ahí, pues puede dar a la aparición de displasias. Aquellos que seáis ginecólogos, la parte de la izquierda os sonará mucho, es un cérvix, ¿no? Y ahí simplemente hemos puesto estas dos imágenes porque los conceptos son los mismos. Todo lo que hacemos a nivel anal viene del cérvix, tenemos una unión escamocolumnar y tenemos una zona de transformación anal que es desde la unión escamocolumnar original a la unión escamocolumnar actual, donde hay este fenómeno de metaplasia, que es donde tenemos que buscar estas lesiones de displasia que están favorecidas por el papiloma. A nivel anal, a mano derecha, tenemos exactamente lo mismo. Aquí siempre me paro un momentito. Recordemos que el ano estamos hablando de los últimos 5, 6, 7 centímetros, la zona que va desde la línea pectínea al margen anal y también la zona perianal, ¿no? Estos 3 centímetros desde el margen, que aquí podemos encontrar estas lesiones producidas por el virus de papiloma. Pero así como en el cérvix vemos que el cérvix está ahí quieto y es fácil de observar, el canal anal es mucho más difícil de explorar porque hay pliegues, porque es una zona que hemos dicho que tiene una extensión que puede ir de 4, 5 a 7 centímetros y que por tanto la tenemos que explorar en su totalidad. Y bueno, continuamos ahora un poquito viendo unas particularidades que tiene el cáncer de canal anal y que hacen que, de hecho, hoy pues,
estemos Adrià y yo hablando de él. Mirad, el cáncer anal a nivel general es un cáncer poco prevalente en la población general, ¿no? Pero si lo miramos, vemos que es un cáncer que es mayoritariamente un cáncer de mujeres, al contrario de lo que se suele pensar. 2/3 partes de la prevalencia de cáncer de canal anal recae sobre mujeres. Y además, fijaros que es un cáncer de personas inmunocompetentes, también en contra de lo que se suele pensar, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de cáncer de canal anal tendemos a pensar en la población inmunosuprimida, especialmente en individuos que conviven con la infección VIH y sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres. Veremos por qué pensamos en ellos, pero sin embargo, cuando miramos los números, fijaros que en color clarito, tanto en rosa como en azul, vemos el cáncer anal en personas inmunocompetentes y en cambio en color más oscuro, en este granate y en este azul oscuro, vemos la prevalencia de cáncer anal en individuos inmunosuprimidos, especialmente en individuos que conviven con la infección VIH. Si veis, la mayoría de individuos que sufren de cáncer de canal anal son personas inmunocompetentes y sobre todo mujeres. Y esto ocurre en todos los países del mundo, pero sobre todo en países de elevados recursos, como precisamente Europa y Norteamérica. Además, el cáncer de canal anal, la incidencia de esta neoplasia está aumentando en todos los países, pero sobre todo está aumentando en países de elevados recursos, ¿no? En Inglaterra, en Dinamarca, en Suiza, en Holanda, también en España, en Italia. Y está aumentando tanto en hombres como mujeres, pero sobre todo está aumentando en mujeres. Fijaros, esta línea azul es la línea de incidencia de cáncer de canal anal en mujeres y la línea roja pues es la incidencia en varones. Ambas líneas en la mayoría de países, sobre todo en países de altos recursos, son ascendentes, pero sobre todo esta curva es más marcada en el caso de las mujeres. Y esta es una revisión reciente que se publicó pues hace un par de años y que ya analizaba las tendencias del cáncer de canal anal a nivel global y ya concluía que en los últimos 40 años esta neoplasia había ido aumentando, que era especialmente prevalente en mujeres, a excepción de lo que ocurría en grupos de riesgo específico, que hablaremos enseguida de ellos, pero a nivel global está aumentando la incidencia en mujeres, sobre todo, como decíamos, en países con altos recursos, y no solo está aumentando la incidencia, sino también la mortalidad. En Estados Unidos, en los últimos 30 años, la incidencia de cáncer anal ha aumentado un 160% en mujeres y casi un 80% en hombres, que esto es una cosa, unos números increíbles. Pero tenemos como particularidad que el cáncer de canal anal es especialmente prevalente en algunos grupos de riesgo, ¿verdad, Adrià? Correcto, sí. Tú cuando estábamos hablando de estas cifras mayores en mujeres que en hombres era la población general, pero si nos fijábamos estábamos hablando de unas incidencias de unos 2 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando se ha puesto el foco en ciertos grupos de riesgos, porque la incidencia en estos grupos es mucho mayor que en la población general. Y ahí sí que vemos algunos que están especialmente representados. Aquí en esta figura, que esta figura es ya un poco antigua, tiene unos 10 años, pero después veremos otra mucho más reciente, porque vemos que estos números son muy, muy parecidos. Si nos fijamos en la línea de abajo, que es lo que nos enseñaba Marta, donde encontrábamos la incidencia en la población general, que como os digo, en mujeres era de 1,1 por cada 100.000 y en hombres de 0,6. Si nos fijamos en las 3 filas de arriba, son en personas viviendo con VIH. Ahí es donde se empezó a descubrir esta mayor incidencia en población inmunosuprimida de cáncer anal y vemos que la que tenía más alta y cuanto más tiempo pasaba, más subía, y esto ahora os explicaré el porqué, pues vemos que nos encontramos incidencias en la fila de arriba, en la línea de arriba, que son los hombres que tienen sexo con hombres con infección por VIH, de 95 por cada 100.000. Es muchísimo esto, ¿no? Muy por encima de los 35 más o menos que había por cada 100.000 cuando se instauró el programa de cribado de cáncer de cervix. O sea que estamos hablando de unas incidencias muy, muy altas y el por qué aumentan año tras año o periodo tras periodo es porque antes la población con VIH en los primeros años se moría de otras cosas y no daba tiempo de hacer complicaciones relacionadas con el papiloma por la infección persistente por el papiloma. A medida que el tratamiento antirretroviral mejoró y aumentó la supervivencia, es cuando nos empezamos a encontrar con otras neoplasias. Ahora hablaremos un poquito más de esto. Por debajo tenemos otras poblaciones, no solo son los hombres que tienen sexo con hombres con VIH, sino también los hombres que tienen sexo con mujeres y las mujeres con VIH. Vemos que estas incidencias son muy superiores
a la población general, y esto podría justificar hacer ciertas actividades de cribado, programas de cribado específicos para estas personas. Esto es lo que os explicaba de los cánceres que estamos encontrando. Al principio, en los primeros años de la pandemia por VIH, lo que encontramos era que los cánceres definitorios de SIDA, básicamente el linfoma-Hodgkin, el cáncer de cervix, pues estaban muy altos, pero a medida que fue mejorando el tratamiento y que los pacientes estaban indetectables, vemos cómo de forma progresiva, año tras año, la incidencia de estos cánceres definitorios de SIDA iba disminuyendo. Pero de una forma en espejo, a medida que iban disminuyendo las incidencias definitorias de SIDA, iban aumentando las no definitorias de SIDA. Y aquí, abajo, en la figura de abajo, vemos que el cáncer anal sigue el mismo patrón de los cánceres no definitorios de SIDA, porque es uno de ellos. Me podéis decir que estos datos son de 2011, que son muy antiguos, pero tenemos una revisión de cánceres asociados al SIDA mucho más reciente, de hace 5 años en el New England, donde vemos que el cáncer anal estaba dentro del top 5 de los más prevalentes dentro de las personas viviendo con VIH, junto con el cáncer de pulmón o también relacionado con el papiloma, el cáncer de cabeza y cuello. Y fijaros, en esta gráfica que nos enseñaba Adrià, que nos comentaba que era una gráfica un poco antigua porque tenía más de 10 años o unos 10 años, nos mostraba los grupos de riesgo clásicos que se han considerado de forma global para el cáncer de canal anal, ¿no? Los individuos que conviven con el VIH, los individuos homosexuales. Sin embargo, desde hace unos años lo que hemos visto es que hay un colectivo de personas, concretamente de mujeres, que también presentan una incidencia claramente superior a la población general de cáncer de canal anal y que hasta ahora no habíamos considerado dentro de estos grupos de riesgo y que por esto no veíamos en esta gráfica que nos mostraba Adrià. Y estas son las mujeres que tienen alguna lesión premaligna o algún cáncer relacionado con el virus del papiloma humano. Y esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si tenemos una lesión premaligna o si tenemos un cáncer secundario, una infección por el virus del papiloma humano, es que somos susceptibles a esta infección ha persistido en estas mujeres y ha conseguido alterar el funcionamiento de la célula de algún área del tracto genital. Pues también puede ser que esto sea así, considerando el cáncer de canal anal, que como hemos visto tenía muchas similitudes con el cáncer de cuello de útero. Fijaros, la prevalencia o el riesgo de cáncer de canal anal en mujeres que tienen un cáncer de cuello de útero se multiplica por 4. La prevalencia de cáncer de canal anal en mujeres que tienen un cáncer de vulva se multiplica casi por 15. Y lo mismo ocurre con mujeres que tienen una lesión premaligna a nivel del cuello del útero, que la prevalencia de cáncer de canal anal o de lesión anal premaligna pues se multiplica por 6 o por 7. De manera que en los últimos años lo que hemos visto es que este colectivo de mujeres también debemos considerarlo como un grupo de riesgo de cáncer de canal anal. Entonces, si hacemos un resumen visual de grupos de riesgo para ver cuáles son los colectivos de individuos que tienen una mayor prevalencia o un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de canal anal, pues fijaros, vemos que en la población general, pues el cáncer de canal anal es un cáncer poco prevalente, la incidencia es muy bajita. El grupo Princeps sería este grupo que nos comentaba Adrià, que son los hombres que tienen sexo con hombres con infección VIH. Aquí la incidencia es altísima, especialmente, y es que la edad siempre es un factor de riesgo para cualquier tipo de cáncer, pues especialmente en hombres mayores de 45 años. También los individuos con infección VIH que no son hombres que tienen sexo con hombres, sino pues aquellos hombres que tienen sexo con mujeres, o bien las mujeres con infección VIH, que serían otro colectivo de riesgo, ¿no? Sobre todo en aquellos casos de mujeres mayores de 45 años. Pero fijaros, si miramos las mujeres con infección por el virus del papiloma humano, vemos que la incidencia de cáncer de canal anal pues no difiere tanto de estos grupos de riesgo clásicos. La incidencia en mujeres con cáncer de vulva, pues es similar o incluso superior a la incidencia en individuos, en hombres que tienen sexo con mujeres con infección VIH. Lo mismo ocurre en las mujeres que tienen una lesión premaligna a nivel de vulva, de vagina. Y en el caso de las lesiones premalignas o malignas de cuello de útero, pues veremos que son un colectivo pues, que hay que mirar un poquito con detalle, porque son el colectivo de individuos más o de mujeres más frecuentes, ¿no? Son las que recibimos los ginecólogos en las unidades de patología del tracto anogenital, sobre todo mujeres con lesiones premalignas y malignas de cuello de útero.
Pero veremos que la prevalencia en estas mujeres de lesiones en el canal anal pues es muy heterogénea. Lo vemos enseguida. Y otro grupo de riesgo serían aquel grupo de individuos inmunosuprimidos, pero no debidos a VIH, sino por otro tipo de inmunosupresión, ¿no? Especialmente el grupo de hombres o mujeres que han recibido un trasplante, y dentro de ellos es de mayor riesgo pues el grupo de mujeres con trasplantes de más de 10 años de evolución. Un riesgo moderado bajo lo presentarán pues, otros colectivos inmunosuprimidos, como pacientes con lupus, con colitis o con enfermedad de Crohn. Bueno, entonces, viendo todo esto, os podéis preguntar, bueno, entonces nos decís que el cáncer de canal anal pues, es un cáncer poco prevalente en la población general. ¿Por qué hablamos tanto de cribado? ¿Por qué nos planteamos un cribado en el caso del cáncer de canal anal? Pues bien, aquí no somos ni Adrià y yo los que tengamos ninguna idea sobre a qué enfermedades debemos cribar o no cribar, sino que hay una serie de criterios clásicos que están bien definidos, y vamos a ver si el cáncer de canal anal pues encaja en estas enfermedades que deberían ser cribadas o no. Bueno, ¿qué enfermedades nos planteamos hacer un cribado? Pues aquellas enfermedades que son un problema de salud importante. Y si bien es cierto que a nivel de población general el cáncer de canal anal puede no ser considerado un problema de salud importante, también es cierto que tenemos ciertos grupos de riesgo, los hemos visto con una incidencia altísima, en las que el cáncer de canal anal sí es un problema de salud. Y además, esta incidencia hemos visto que en los últimos años está aumentando. Otro de los criterios para plantearnos un cribado es que debemos conocer bien la historia natural de esta enfermedad que vamos a cribar, y en el caso del cáncer de canal anal, pues la verdad es que tenemos una idea bastante aproximada gracias a estas similitudes que tiene con otro cáncer que conocemos muy bien, que es el cáncer de cuello de útero. Es verdad que tiene muchas diferencias y que todavía desconocemos algunas de las cosas, sobre todo pues el riesgo de evolución en el cáncer de canal anal o de progresión es menos conocido que en el cáncer de cuello de útero, pero tenemos una idea bastante aproximada del desarrollo de esta enfermedad. Otro de los criterios sería pues, que debe presentar una fase de latencia que podamos identificar, que sea prevalente en esta población que queremos cribar, y esto pues sabemos que es así. En el cáncer de canal anal conocemos estas lesiones precursoras, sabemos cómo detectarlas o cómo diagnosticarlas, y sabemos que son prevalentes en estos grupos de riesgo. Además, debemos de tener unos criterios bien establecidos para el diagnóstico, y ahora lo veremos enseguida, pero sí que es cierto que tenemos ciertas estrategias para poder diagnosticar estas lesiones premalignas o este cáncer de canal anal en su fase más precoz. Y finalmente, otro de los criterios clásicos para poder plantearnos un cribado es que el tratamiento en esta fase subclínica debe ser más efectivo que el tratamiento pues, del cáncer en sí. Y al menos para individuos que conviven con el VIH sabemos que el tratamiento de la lesión premaligna disminuye la incidencia del cáncer de canal anal. Es decir, que sí tiene sentido plantearse un cribado en el cáncer de canal anal, porque como vemos sí cumple con muchos de los criterios de las enfermedades que deben ser objeto de cribado, no para la población general en caso del cáncer de canal anal, pero sí para determinados grupos de riesgo. ¿No es así, Adrià? Correcto, y esto, de hecho, hasta la publicación el año pasado del estudio ANCHOR, que ahora iremos a explicarlo, sí que ya teníamos experiencia en distintas cohortes que lo que hacían, y de hecho dos de ellas son las más importantes, son españolas. Lo que hacían ahí es, los pacientes que estaban en riesgo, sobre todo en personas que viven con VIH, les ofrecían el entrar en un programa de cribado y comparaban cuál era la evolución de estas personas respecto a la incidencia de cáncer anal. Y lo que se vio en ambas cohortes es que aquellos pacientes que entraban en el programa de cribado, y en este caso, por ejemplo, eran hombres y mujeres, la incidencia de cáncer anal era significativamente menor. No era cero, evidentemente, había cáncer anales en el grupo de cribado por múltiples motivos, pero de forma significativa, como podéis ver aquí en la curva de Kaplan-Meier de la derecha, había diferencias significativas. Y estas cohortes también nos permitieron, por ejemplo, ver que habían algunos factores que también tenían un impacto importante en la incidencia de cáncer anal, que en el caso de las personas con VIH, sobre todo eran nadios de CD4. Cuanta más inmunodepresión, más riesgo de desarrollar un cáncer anal,
junto con lo que nos explicaba Marta de la edad, que esto es un factor de riesgo y sobre todo porque ahí estamos uniendo años de persistencia de infección por el virus de papiloma, y otro factor importante era el tabaco. La otra cohorte es la cohorte de Sevilla-Anal, del grupo que era de Pompeyo, Viciana en Sevilla, que lo que hicieron también era ofrecer este programa de cribado, el programa de SCAN o el control normal, y lo que vieron es que sí que había menos incidencia cáncer anal en aquellos pacientes que estaban dentro del programa de cribado, pero además otra cosa que era muy importante, en aquellos cánceres anales que se diagnosticaron dentro del grupo de cribado, todos ellos eran en fases mucho más precoces o mucho más iniciales, ¿no? Eran T1, T2, sin metástasis, mientras que en los grupos de seguimiento, sin hacer un despistaje de cribado displasional, teníamos un 75% que eran en fases de T3, T4 e incluso en algunas ocasiones con metástasis, ¿no? Entonces esto, pues aquí encontraron también los mismos factores de riesgo, la DIR de CD4 es bajo. Había una señal de que todos tenían por encima de 35 años y esto era importante, menos un paciente que tenía 27 años y que la mayoría eran hombres que tenían sexo con hombres. Por tanto, ya estas cohortes ya nos decían que el hecho de hacer este cribado, el vigilar, el buscar estas lesiones precursoras, podía tener un impacto en la incidencia de cáncer anal. ¿Y en mujeres qué nos pasa? Pues en mujeres nos pasa que tenemos un vacío de información. Fijaros que la mayoría de trabajos que tenemos en referencia al cáncer de canal anal es en referencia a los grupos clásicos de riesgo. Por lo tanto, prácticamente no hay trabajos en referencia a mujeres inmunocompetentes. Lo que tenemos es algún modelo matemático y estos modelos sí que sugieren que en mujeres inmunocompetentes, por ejemplo, con antecedentes de cáncer de cuello de útero, con antecedentes de cáncer secundario al virus del papiloma humano, pues sí que tiene sentido plantearse un cribado porque parece que, al menos en estos modelos matemáticos, pues la población cribada tiene una menor incidencia y mortalidad secundario al cáncer de canal anal. Pero ya os digo, esto es en base a modelos matemáticos y no a series de seguimiento. Sí, pero lo que nos servía más que modelos matemáticos o cohortes era tener un ensayo como LANCOS, ¿no? Este ensayo se publicó el año pasado, pero ya lleva tiempo en marcha. Como podéis ver, se hicieron screening a más de 17.000 personas. Cuando hablamos de voluntarios, son personas con VIH que tienen un HSIL, o sea que no es un voluntario sano, sino que estamos hablando de que se incluyeron más de 5.000 personas con VIH, hombres y mujeres que tenían un HSIL, y este estudio, que era un multicéntrico en varios centros de Estados Unidos, lo que estaba comparando era en estos pacientes que ya teníamos el HSIL diagnosticado, tratar el HSIL y hacer un seguimiento versus ir controlando mediante biopsias cada 6 meses y ver si la incidencia de cáncer anal en ambos grupos era distinto. Pues bien, este estudio se paró, el DSMB paró el estudio antes de tiempo, cuando habían 4.446 personas incluidas de los 5.000 y poco que se esperaban entrar, porque se vio que realmente el tratar la displasia de alto grado reducía de forma significativamente, un 57%, la incidencia de cáncer anal. En esta figura de aquí de la izquierda, con el flowchart del estudio, aunque es pequeñito, veis que un 78% eran hombres, un 19% eran mujeres, un 2,9% eran trans. Esto es importante porque las conclusiones que sacaremos de aquí sobre todo son en hombres con infección por VIH. ¿No? La mayoría de hombres que tienen sexo son hombres y hay pocas mujeres. Pero sí que tenemos datos en 2.000 mujeres con VIH que entraron en este estudio. También importante, basalmente de todos los que se hicieron screening, un 52% tenían HSIL en el momento basal y 17% tenían cáncer anal. O sea que esto que estábamos viendo en los estudios clásicos de cohortes, cuando se hizo el estudio autorizado, vemos que la incidencia de cáncer anal no era despreciable. Y lo que se vio es que después de un seguimiento medio de 26 meses, en el grupo de tratamiento hubo 9 pacientes que hicieron cáncer anal versus 21 en la rama de observación. Repito lo que hemos dicho antes y que lo podemos discutir después en el debate, la incidencia no fue de 0. A pesar de que hagamos todo el programa de cribado, pueden aparecer cánceres. Hay muchos motivos, porque no lo encontremos, porque el tratamiento no es el ideal, pero sí que de forma significativa se reducía la incidencia. Es verdad que esto, y ya también lo discutiremos, es aplicable a personas que viven con VIH. Si se puede aplicar a otras poblaciones de inmunosuprimidos o no, pues evidentemente el estudio no estaba diseñado para esto y ahí pues podemos discutirlo después.
Entonces, si entramos ya después de poner un poco os hemos explicado un poquito cuál es la incidencia, la prevalencia, la etiopatogenia, debemos hacer este cuidado del cáncer anal. En el caso de los hombres, que es la parte, perdón, que yo os hablaré, la respuesta pues probablemente es depende, ¿no? No en todos los hombres, pero sí que, como hablábamos, hay unos grupos donde el riesgo es claramente superior y en los que sí merece la pena hacer este cribado, especialmente después de los resultados del estudio ANCHOR, en que nos demuestran que si encontramos estas displasias de alto grado y las tratamos, reducimos la incidencia de cáncer anal. Esta figura de Clifford ya la hemos visto antes, que nos enseña que el grupo de mayor riesgo son los hombres que tienen sexo con hombres con VIH y cuanta más edad, pues más riesgo, y ahí añadiríamos, si con una DRC4 es más bajos, pues más riesgo. Después tendríamos los otros pacientes con VIH que tienen sexo con mujeres dentro del grupo de hombres. Estoy hablando, las mujeres las hablará después Marta. Vemos que los hombres que tienen sexo con mujeres con VIH, pues cuanta más edad, también mayor riesgo. Aquí una discusión que podríamos tener, que la tendremos después, es donde ponemos el punto de corte, ¿no? A partir del cual merece la pena el cribado. Hay gente que dice que a partir de los 25 casos por cada 100.000, pues aquí nos encontraríamos que tanto hombres que tienen sexo con hombres como hombres que tienen sexo con mujeres estarían ahí dentro. Los hombres que tienen sexo con hombres sin VIH, que es una población que a veces se ha dicho que quizá merecería la pena cribar, estaría por debajo de esta frontera. Y en la población general, que serían los que están en azul, vemos los hombres que tienen sexo con mujeres sin VIH, vemos que ahí pues estaría mucho menor. ¿Y el por qué los hombres que tienen sexo con hombres con VIH tienen una incidencia tan alta? Pues básicamente es porque sabemos que la infección por VIH y la inmunodepresión, por eso después hablaremos de si otras causas de inmunosupresión pueden tener el mismo efecto, facilitan la persistencia del papiloma y su potencial oncogénico, porque el VIH facilita la entrada del papiloma en la mucosa epitelial y que por tanto se ponga ahí, integre. La inmunodepresión también disminuye la respuesta inmune celular frente al papiloma, por tanto no podemos aclarar con tanta facilidad, y además el VIH facilita las vías oncogénicas del papiloma. Si a esto le sumamos que en los hombres que tienen sexo con hombres con VIH es muy frecuente la infección por virus de papiloma de alto riesgo, pues porque hay más subtipos, porque hay más persistencia y porque hay más reinfecciones, pues eso pues nos hace entender de por qué esta incidencia tan alta de cáncer anal en hombres que tienen sexo con VIH, que llega hasta 130 por cada 100.000 en algunas cohortes. ¿Qué nos dicen las guías? Por eso, ¿tenemos que cribar o no tenemos que cribar? La verdad es que todas las guías van en la misma línea. Recomiendan hacer un tacto anorrectal, que esto hablaremos después, pero que es para hacer un cuidado del cáncer anal, no de la displasia, y recomiendan hacer citología anal anual y si esta está alterada, hacer anoscopia de alta resolución en unos grupos que son los de mayor riesgo, que serían los hombres que tienen sexo con hombres y después estarían, que esto nos hablará después Marta, las mujeres con citologías anales anómalas o antecedentes de condilomas anogenitales. Si nos fijamos en todas las guías, las españolas, las europeas, las americanas, las inglesas, son muy parecidas. Están las de Nueva York porque fueron las pioneras en hablar del tema del cribado de la displasia anal, con la primera edición del 2013 que recientemente se han actualizado. Pero es muy importante, si nos fijamos en el grado de evidencia o de refuerzo de la recomendación, todo es opinión de expertos, recomendación débil, evidencia moderada, o sea que ahí todo lo que se hace es extrapolando del cervix, pero hasta ahora no teníamos una evidencia sólida. Pero, ¿qué pasará después del ANCHOR? Pues la verdad es que ahora tenemos que ver las guías que van diciendo, por ejemplo, las del LEAX, las europeas de VIH, ya se actualizando cuando teníamos los datos del ANCHOR, y ahí pues la verdad es que no se mojaron, no cambiaron mucho, pero sí que hablando con el doctor Palevsky, que es el primer autor del ANCHOR, sí que hablaba que las del CDC sí que cambiarían en el sentido de cambiar la recomendación de hacer tratamiento de displasia de alto grado. No van a hacer recomendación del privado, sino de si hay una displasia de alto grado debemos tratar. Pero evidentemente entonces tenemos que buscarlo para tratarlo. Muy bien, esto en lo que hace referencia al VIH, pero ¿qué pasa con los otros grupos de riesgo inmunosuprimidos? Esto Marta nos ha enseñado esta parte antes, ¿no? Donde los trasplantados, los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor por otras patologías, como podría ser el lupus o la enfermedad inflamatoria intestinal, pues tienen un riesgo mayor que la población general, pero que sigue siendo muy bajo. La excepción sería los receptores de trasplante de órgano sólido,
que ahí sí que, en el caso de las mujeres que lleven más de 10 años de trasplante es más alto, esto nos lo dirá Marta, pero los hombres que llevan más de 10 años también con trasplante de órgano sólido también tienen un riesgo mayor. Yo aquí, pero está en la línea de 25, yo aquí sí que me atrevería a decir que tendríamos que valorar de una forma individual el grupo, esto es difícil para hacer recomendaciones a nivel poblacional, pero por ejemplo, un hombre que tiene sexo con hombres con un trasplante de riñón, que está muy inmunosuprimido, probablemente tiene mucho más riesgo que un receptor de un trasplante de riñón que tiene sexo con mujeres, ¿no? Entonces, estas cosas yo creo que sí que las tenemos que tener un poco en cuenta a la hora de valorar el riesgo de cada uno de los pacientes. Pero para hacer recomendaciones generales nos tenemos que basar en los datos que tenemos. Bueno, ¿y en mujeres qué hacemos? Pues vamos a partir de dos premisas. Primero, que 2/3 de la población que tiene cáncer de canal anal son mujeres. Sobre todo en países de alta renta, o sea, en los nuestros, en los que nos movemos la mayoría de los que estamos en el webinar, pero no tenemos estudios en mujeres y especialmente en mujeres inmunocompetentes. La mayoría de estudios pues, están centrados en hombres y sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres o en hombres que tienen infección por VIH. Así que nos encontramos un poco con un vacío de información. Entonces, no sabemos qué hacer y pues, las guías clínicas no se mojan. Fijaros, si hablamos de mujeres en los grupos de riesgo clásicos, ¿no? En mujeres que conviven con la infección VIH, pues sí, tenemos todavía algunas guías clínicas que sugieren que en estas mujeres, sobre todo si tienen alguna alteración citológica, una infección por el virus del papiloma humano o condilomas, pues se beneficiarían o se recomendaría pues, hacer un cribado. Algunas de estas guías recomiendan pues, un examen digital para detectar un cáncer en estadio precoz, pero muchas de las guías pues, ya sugieren que lo que hay que hacer es una citología. Y tenemos una guía para mujeres que han recibido un trasplante, ¿no? La Guía Americana de Enfermedades Infecciosas en Individuos con Trasplante, pues recomienda que aquellas mujeres trasplantadas con lesiones por el virus del papiloma humano con sexo anal, pues beneficiarían de una citología nueva. Fenomenal. ¿Y qué pasa con estos grupos de riesgo que estamos viendo últimamente? ¿Qué pasa con las mujeres inmunocompetentes con lesiones o infección por el virus del papiloma humano? ¿Qué dicen las guías? Pues no dicen nada, porque no tenemos guías que sugieran qué es lo que tenemos que hacer con estas mujeres. Entonces, una de las propuestas es utilizar la premisa que se está utilizando recientemente en las últimas estrategias de cribado para cáncer de cuello de útero, que es que aquellas mujeres que tienen un mismo riesgo deberíamos plantearlo pues, en la misma conducta clínica. En el cáncer de cuello de útero, en el cribado, y ahora barro para casa y me paso a mi terreno, en el cribado del cáncer de cuello de útero, en las últimas recomendaciones de cribado, lo que hacen es saltar del concepto de one size fits all, que significaría un poco que la misma medida nos sirve para todo, y es que lo que hacíamos hasta ahora es hacer la citología a todas las mujeres, y cuando la citología era normal, todas las mujeres iban a colposcopia, y ahora en las últimas recomendaciones lo que se intenta hacer es que esta premisa que os comentaba de equal risk, equal management, que sería un poco que a las mujeres con el mismo riesgo deberíamos ofrecerle la misma conducta clínica. Esto es lo que se está haciendo ahora en el cuello de útero. Pues vamos a intentar trasladar esta premisa en el canal anal. Fijaros, decíamos que las mujeres con una infección por VIH, en estas mujeres se recomienda cribado de la lesión premaligna. Fenomenal. Pues vamos a ver en las mujeres de estos grupos de riesgo que estamos viendo últimamente, ¿no? Estas mujeres con lesiones premalignas o malignas secundarias al virus del papiloma humano, ¿qué riesgo tienen? Fijaros, en estas mujeres con un cáncer de vulva, el riesgo de cáncer de canal anal es igual o superior a las mujeres con infección VIH para las cuales hay recomendaciones de cribado. Lo mismo ocurre para las mujeres con lesiones premalignas de vulva. Las mujeres con un cáncer de cuello de útero o una lesión premaligna de vagina, pues el riesgo sería similar, algo menor, a las mujeres con infección VIH. Así que si somos justos, por decirlo de alguna manera, si ofrecemos la misma conducta clínica para mujeres con el mismo riesgo, pues igual en algunas de estas mujeres deberíamos plantearnos que vale la pena hacer un cribado. ¿Y qué ocurre con las mujeres inmunosuprimidas no VIH? Pues aquellas mujeres trasplantadas, al menos aquellas que tienen un trasplante de más de 10 años, pues tienen un riesgo claramente superior a las mujeres con infección VIH, por lo tanto también se beneficiarían de un cribado.
¿Y qué ocurre con las mujeres con una lesión premaligna de cuello de útero? Y me centro en estas mujeres porque son la mayoría de mujeres que reciben los ginecólogos que trabajan con el virus del papiloma humano. Pues mirad, estos son los resultados de un trabajo reciente que hemos publicado nosotros y que lo que hicimos es mirar la incidencia de lesión premaligna, no de cáncer anal, sino de lesión premaligna en el canal anal en mujeres que nosotros hacíamos una conización por una lesión cervical. A estas mujeres nosotros lo que hacíamos es, antes y después del cono, hacer una citología y un virus del papiloma humano en el canal anal. Y hacíamos la citología y el virus del papiloma humano antes de la conización, no hacíamos nada en el canal anal, hacíamos la conización y repetíamos la citología y el virus del papiloma humano después de la conización en el primer control, que es a los 4 o 6 meses. Si había una citología anómala después de la conización, si persistía una infección por el virus del papiloma humano, si había una infección por un virus del papiloma humano 16, pues hacíamos la anuscopia. ¿Y qué es lo que vimos? Pues bien, aquellas mujeres que nosotros hacíamos una colonización, pero que además tenían una lesión premaligna a nivel de vulva, vagina, es decir, tenían unas lesiones multicéntricas, pues más del 60% de estas mujeres tenían una lesión premaligna en el canal anal. En las mujeres en las que persistía el virus del papiloma humano después de la conización, pues alrededor de un 30% de estas mujeres tenían una lesión premaligna también en el canal anal. Lo mismo ocurría en las mujeres con infección por un virus 16. Y en cambio, aquellas mujeres que, sin hacer nada, negativizaban en el canal anal el virus del papiloma humano, pues ninguna de estas mujeres tenían una lesión premaligna en el canal anal. Y esto es interesante porque a veces la infección en el canal anal en mujeres que tienen lesiones en el área genital es simplemente infecciones por autoinoculación, que nosotros cuando eliminamos esta fuente de infección, que puede ser la misma mujer, ¿no?, a través de la autoinoculación, pues negativizamos también la infección en el canal anal y estas mujeres pues igual no hace falta hacerles nada hasta que no tratemos estas lesiones premalignas en el área genital. De manera que lo que vemos es que estas mujeres con una lesión premaligna cervical, pues en función del grupo de riesgo que tenemos dentro de este colectivo, pues podrían ser mujeres que claramente se beneficiarían igual de una detección precoz o de un cribado de la lesión premaligna en el canal anal. Bueno, en todo caso, lo que sabemos del cierto, si miramos riesgos de cáncer de canal anal y comparamos con el riesgo para las mujeres que sí se recomienda cribado, que son aquellas mujeres que conviven con el VIH, que tienen una incidencia de cáncer de canal anal de alrededor de 30 por 100.000 personas años, ¿qué nos encontramos? Pues que al menos aquellas mujeres con trasplante de más de 10 años, pues deberíamos ofrecerle lo mismo. Si veis, la incidencia es superior incluso que estas mujeres que conviven con el VIH. Lo mismo ocurre con las mujeres con cáncer de vulva, tienen una incidencia superior, por lo tanto, si ofrecemos cribado a mujeres que conviven con el VIH, probablemente deberíamos hacerlo también en estas mujeres con cáncer de vulva o con lesión premaligna de vulvar secundaria a un virus del papiloma humano. Y estas mujeres con infecciones o con lesiones premalignas en el cuello de útero, que son la mayoría de mujeres que vemos los ginecólogos en las unidades de patología cervical, pues deberíamos establecer probablemente una gradación de riesgo porque son un grupo heterogéneo. No tenemos guías, es cierto, pero sí que en los últimos años han ido apareciendo pues, documentos básicamente basados en opinión de expertos que lo que sugieren es que en estos grupos de mujeres inmunocompetentes de mayor riesgo, al menos deberíamos preguntarles por los síntomas de cáncer y probablemente hacer una exploración digital anorrectal. Y en mujeres con infección VIH y en mujeres con patología en el tracto anogenital, pues igual es el momento de empezarnos a plantear en algunos de estos grupos si se beneficiarían de un cribado con citología. Pero todo esto, como os comentaba, pues son opiniones de expertos porque no tenemos datos que demuestren que la identificación y el tratamiento en mujeres inmunocompetentes de lesiones premalignas a nivel del canal anal pues realmente disminuya la incidencia o el riesgo de cáncer anal. Entonces, algunos expertos también lo que sugieren es, en función de esta gradación de riesgo, plantear estrategias de cribado diferentes, pues un poco
en consonancia con el riesgo, ¿no? Entonces, pues algunos expertos plantean que en los grupos de mayor riesgo, como serían en mujeres con lesiones premalignas a nivel vulvar o cáncer de vulva, pues en el momento del diagnóstico de estas lesiones, iniciar el cribado del cáncer de canal anal. En mujeres pues con un riesgo moderado pero más bajo, como las mujeres que tienen una lesión premaligna cervical única, pues igual a partir de los 50 años, plantear un cribado, o bien en mujeres pues con inmunosupresión, pues plantear este cribado pues a partir de los 35 años. Claro, y otro tema aquí de oro es, tenemos identificados grupos tanto de hombres como de mujeres en los que la incidencia de cáncer de canal anal es superior a la población general, es superior a otras neoplasias para las que sí se ha planteado un cribado, pues igual deberíamos ofrecer una estrategia de cribado. Pero ¿cómo lo hacemos estas estrategias? Bueno, esto puede ser que haya diferencias entre hombres y mujeres en cómo hacer este cribado. Esto es lo que vamos a discutir ahora a continuación. Sí que es verdad que dentro de la prevención de la patología por papiloma podemos actuar a distintos niveles, ¿no? Aquí básicamente tenemos inicialmente una mucosa anal normal antes de empezar con las relaciones sexuales, y en ese momento es donde podemos hacer esta prevención primaria, que es vacunar, que es el momento más eficaz, efectivo de esta prevención primaria, es antes de que entremos en contacto con el virus de papiloma. No obstante, si no vacunamos o vacunamos más tarde, pues ahí puede haber esta infección y que nuestro sistema inmune consiga aclararlo, pero si esta infección anal es persistente, puede acabar dando unas displasias de alto grado, que ahí es donde podemos actuar al siguiente nivel, que es hacer una prevención secundaria, que significaría identificar estas lesiones de displasia anal de alto grado, ahora veremos cómo, para tratarlas y reducir la progresión, el riesgo de progresión a cáncer anal. Por último, si esto no podemos hacer, y el paciente finalmente tiene un cáncer anal, es donde entra lo que Marta estaba hablando ahora, ¿no? Del tacto anorrectal, el buscar el cáncer anal, no la displasia, sino el cáncer, con la idea de diagnosticarlo lo antes posible para evitar encontrarlo en fases más avanzadas que el pronóstico es peor, y esto sería la prevención terciaria. Claro, si empezamos por esta última, que no sería la situación ideal, pero que en función de los recursos, en función del riesgo que tenga nuestro paciente, puede ser que sea la opción que decidamos, aquí básicamente lo que tenemos que hacer, y esto está recomendado en todas las guías en los pacientes que tengan un riesgo mayor con una periodicidad anual, es interrogar sobre síntomas, si hay sangrado, si hay dolor, si hay cualquier molestia a ese nivel, a nivel anal, una inspección de la zona perianal, ¿no? Y de la zona del margen anal, para ver si se ve alguna zona alterada con cambio de pigmentación o donde se ve algún bulto, alguna cosa, y después hacer un tacto anorrectal. Esto es muy distinto del tacto rectal, no se trata de ir a tocar la próstata para ver, en el caso de las mujeres no, pero de tocar la parte rectal, cuando buscaríamos un cáncer de colon, sino que estamos tocando todo el área anal en toda la circunferencia para ver si vemos zonas irregulares, dolorosas, nodulares, porque en ese caso tendríamos que hacer una biopsia dirigida de esta zona. Y esto es una cosa, y esto es importante, que todos podemos hacerlo en consultas. Puede ser que no tengamos la opción de hacer el cribado de displasia anal, porque no podamos hacer lo que veremos ahora, pero sí que el hacer estas simples exploraciones sí que lo podemos hacer todos. Y esto es muy importante porque puede cambiar mucho el pronóstico en función de qué estadio diagnostiquemos esta neoplasia de ano. Y de hecho es tan importante que tenemos unas guías específicas de la IANS, de la Sociedad Internacional de Neoplasia Anal, dirigidas solo al tacto anorrectal. Para que os hagáis una idea, da para hacer unas guías esto, ¿no? Entonces es una cosa de coger práctica, de hacerlo porque merece la pena que no se nos escape ningún paciente y que si hay clínica sugestiva, pues lo encontremos. Muy bien. Después tenemos el diagnóstico de la displasia anal. Esto lo haremos, y esto lo hemos extrapolado de la exploración en mujeres. Empezamos con la citología anal. Aquí tenemos, por ejemplo, el CIMPREP. Perdonad un segundito. Ya está, Marta. Esperaba que hicieras algún interludio, cantar alguna cosa. No tenía ningún número preparado así Vale, espontáneamente. perdonad. Entonces, se trata de hacer una citología anal que, a diferencia de a nivel del cérvix, se hace a ciegas. Y esto es muy importante porque esto hará que el rendimiento sea menor. Perdonad, pero ya está. Entonces, esto sí que es importante porque el rendimiento es menor,
hay mayor contaminación fecal y por tanto pues puede ser que necesitemos pasar a la siguiente exploración porque el material pues tengamos una citología indeterminada o que sea pues con un diagnóstico no nos permita ser concluyente. El siguiente paso es la endoscopia de alta resolución, que como podéis ver el aparato de aquí al lado a la derecha es un colposcopio, utilizamos lo mismo, utilizamos las mismas tinciones, el ácido acético al 3-5% y el Lugol, y lo que estamos buscando es la superficie del ano captará el acético, el recto no lo captará, en el ano cuanto más capte, pues más crecimiento celular hay, y entonces lo que estamos buscando es zonas más acetoblancas con patrón, con puntuación, con mosaicismo, como pasaría en el cérvix, y que sean Lugol negativas. Estas zonas son las que son sospechosas de poder haber una displasia de alto grado y que tendremos que confirmar mediante una biopsia. A pobre Adrià lo tenemos agonizando. Sí, estoy ya con la lagrimilla. Entonces, perdonad, el siguiente paso que nos podemos plantear después de ver cómo se hace el cribado a nivel de las mujeres y del cervix es si la terminación del papiloma puede tener alguna utilidad. Sabemos que en las mujeres se utiliza ahora la terminación del papiloma de alto riesgo, sobre todo el 16 y el 18, para poder hacer un primer triaje, ¿no? A nivel del grupo de mayor riesgo, que son los hombres que tienen sexo con hombres con VIH, hemos visto que esto nos sirve de poco. ¿Por qué? Porque hasta un 80% tiene infección por papiloma de alto riesgo y hasta un 30-40% tiene el 16%. Por tanto, esto nos servirá poco para decidir a quién no cribar. Sí que es verdad que en otros grupos de riesgo esto puede ser más útil, que en los que la prevalencia de papiloma de alto riesgo sea menor. En este artículo publicado, un metaanálisis reciente, vemos que en la línea verde de arriba la prevalencia de papiloma de alto riesgo en hombres que tienen sexo con hombres con VIH es muy alta. Aquí tendríamos los hombres que tienen sexo con hombres sin VIH y las mujeres con VIH, que sigue siendo alta, pero está alrededor del 50%, por tanto ya es menor, y otros grupos de riesgo, y ahí podrían entrar, por ejemplo, los trasplantados, será menor. O sea que esta estrategia podría ser útil en algunos grupos de riesgo fuera de los hombres que tienen sexo con hombres con VIH. Sí que es verdad que algunos grupos sí que utilizan la determinación del papiloma de alto riesgo para tomar decisiones, sobre todo cuando tenemos una citología normal, un LSIL, o incluso aquí pondríamos, si juntamos los dos grupos, estos de Sevilla y estos de Estados Unidos, de Nueva York, cuando tienes un ASCUS, si tienes un papiloma de alto riesgo, por estos problemas de la sensibilidad de la citología, merecería la pena hacer una endoscopia de alta resolución más menos biopsia, que esto también lo haríamos seguro si tuviéramos un HSIL, un ASCH o nos lo podríamos plantear en un LSIL. O sea que sí que es verdad que por su valor predictivo negativo podría ser útil el tener un papiloma negativo, pero también cuando tienes un papiloma de alto riesgo con una citología de bajo grado, un ASCUS, podría ser útil para decidir hacer una endoscopia de alta resolución. Y fijaros que es interesante porque Adrià y yo estamos hablando de la misma enfermedad y en cambio estamos planteando escenarios completamente diferentes a la hora de plantearnos grupos de riesgo, a la hora de plantearnos cribado, pero también a la hora de plantearnos cómo hacemos esto cribado. Mirad, clásicamente el cribado de cáncer de canal anal se ha hecho pues simulando el cribado de cáncer de cuello de útero, ¿no? Y hasta ahora básicamente se ha utilizado la citología, nos lo comentaba Adrià. ¿Qué es lo que ocurre? Pues vamos a ver qué pruebas se han planteado para cribado y qué utilidad o qué sensibilidad y especificidad representan en las mujeres inmunocompetentes. La prueba clásica hablábamos de la citología. ¿Qué es lo que ocurre? Que la citología en el paciente inmunocomprometido pues tiene una sensibilidad que probablemente no es la óptima, pero no está mal. Ronda casi el 80%, a pesar de que los resultados son bastante heterogéneos en los artículos publicados. ¿Pero por qué en el inmunosuprimido no tiene una mala sensibilidad? Porque la mayoría de estos individuos, cuando desarrollan una lesión premaligna, es una lesión pues, bastante grande, además, o puede ser incluso multifocal. Pero esto es bastante diferente en la mujer inmunocompetente. Estas mujeres, si desarrollan lesiones premalignas, suelen ser lesiones pues, más pequeñas, muchas veces unifocales. Entonces, la citología, que no tiene una sensibilidad súper alta, pues no es muy útil para cazar estas lesiones más pequeñas. Fijaros, en mujeres inmunocompetentes con lesiones vulvares, pues la citología presenta una sensibilidad del 60%, claramente subóptima. Es más elevada cuando hablamos de mujeres inmunocomprometidas. Y el secreto está aquí. Cuando tenemos lesiones en el canal anal
amplias, pues de más de 2 cuadrantes, pues la citología, pues obviamente caza células anormales, ¿no? Tiene una sensibilidad de casi el 80-90%, pero cuando las lesiones son pequeñitas, pues la sensibilidad cae en picado. Entonces, bueno, pues la citología probablemente no es la mejor prueba, especialmente en individuos inmunocompetentes. Otra de las pruebas que se han planteado es la prueba para el virus del papiloma humano en el canal anal. En los hombres, como nos planteaba Adrián, ¿no? En los hombres que conviven con el VIH, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, como la mayoría de estos hombres, la prevalencia de VPH en el canal anal es altísima, es de más del 90%, pues esta prueba es muy poco discriminativa. Nos va a salir positiva en la mayoría de los individuos. Entonces, pues probablemente no es muy útil para el cribado. Una prueba que es positiva en 9 de cada 10 individuos a quien la hagas, pues resulta poco útil. Y además nos encontramos con otro problema en el caso del virus del papiloma humano, y es que la FDA no tiene aprobada, bueno, la FDA, ninguna federación reguladora tiene aprobada ninguna prueba del virus del papiloma humano para detección del virus del VPH en el canal anal. Pero fijaros, vamos a ver qué pasa con nuestras mujeres. La prevalencia de VPH en el canal anal, estas mujeres inmunocompetentes con lesiones premalignas por el virus del papiloma humano, pues no es tan alta. Es verdad que en caso de mujeres con lesiones multicéntricas es muy alta, pero en la mayoría de las pacientes que recibimos los ginecólogos, pues no, fijaros, una prevalencia de entre el 40 y el 60%. Es decir, que aquí la detección del VPH anal pues sí que resulta discriminativa si conseguimos eliminar de este grupo de riesgo entre el 60 y el 40% de las mujeres. No está mal. Es cierto que no tenemos ninguna prueba hoy por hoy aceptada para hacer una detección de VPH en el canal anal, al menos no están validadas. No es que no estén aceptadas, sino que no están validadas. Pero esto es cuestión de tiempo. Y además en las mujeres la detección o el genotipado por el VPH16 pues probablemente resulta bastante más útil que en el colectivo de hombres que nos comentaba Adrián. Fijaros, en el cuello del útero, el virus del papiloma humano 16 es responsable de algo más del 50% de las lesiones premalignas, pero esta prevalencia es mucho más alta en el canal anal y ya no os explico en el caso del cáncer, ¿no? En el caso del cáncer, pues mirar, el virus del papiloma humano 16 y 18 justifican el 70% de los cánceres de cuello de útero, pero es que casi el 90% de los cánceres de canal anal en la mujer inmunocompetente se deben al VPH16. Por lo tanto, el genotipado en estas mujeres, realmente el genotipado para VPH16 pues puede ser muy útil. Es cierto que en la población VIH esto no es tan contundente porque la población con infección VIH pues tienden más, como sabéis bien, tanto en el cuello de útero como en el canal anal, a tener infecciones por más de un genotipo. Y no siempre el VPH16 es el responsable ni de las lesiones premalignas ni del cáncer. Y otras pruebas que se han analizado, otros marcadores son, por ejemplo, el P16. P16 en la citología no es útil, no ha resultado útil en el cuello de útero y tampoco en el canal anal. Sí que lo es a nivel de histología, de biopsia. De hecho, la última terminología de la OMS, siguiendo la línea del proyecto LAST americano, pues sí que recomienda la utilización de P16 para el diagnóstico de la lesión de alto grado cervical o anal o vulvar, todas las lesiones secundarias a VPH, pero estamos hablando de diagnóstico histológico, no en citología. Por lo tanto, para cribado hoy por hoy no es una prueba planteable. Y el ARN mensajero, pues tenemos todavía pocos datos. En el cuello de útero lo que ha pasado es que lo empezamos a plantear como herramienta de triaje para aquellas mujeres con infección por el VPH y actualmente se plantea más bien como una herramienta de cribado. Puede ser que pasará lo mismo en el canal anal, pero en todo caso en el canal anal tenemos muy poquitos datos todavía como para recomendar un cribado con ARN mensajero. Y otro de los temas candentes en el tema en las mujeres, y ya lo sugeríamos antes, es cuándo empezar este cribado. Si os fijáis, hay un lapso de tiempo de alrededor de 8-10 años entre el diagnóstico de la lesión premaligna o maligna en el área genital, es decir, entre el diagnóstico del cáncer de cervix, vulva o vagina o la lesión premaligna de cervix, vulva y vagina y el diagnóstico
de cáncer de canal anal. Por lo tanto, igual no tiene sentido plantearse el cribado en el momento en que nosotros diagnosticamos estas lesiones premalignas en el área genital, sino que debemos esperar unos años y, si esta infección persiste, empezar a plantearnos un cribado en cáncer de canal anal o en la lesión premaligna de canal anal en estas mujeres con infección VPH. Y bueno, nos tocan ya las conclusiones, Adrián. Pues sí, yo creo que podemos concluir que la prevalencia de cáncer anal está aumentando, especialmente en algunos grupos de riesgo, como son las mujeres con lesiones por el virus de papiloma, sobre todo a nivel vulvar, como hemos visto, hombres que tienen sexo con hombres con VIH y población inmunosuprimida, que ahí probablemente podríamos hacer subgrupos. Todos podemos y debemos hacer despistaje del cáncer anal mediante interrogatorio, inspección y el tacto no rectal a ser posible de forma anual. Y el cribado de la displasia anal podría permitir el diagnóstico y el tratamiento precoz de lesiones precursoras de cáncer anal y se podría plantear en determinados grupos de riesgo, aunque a día de hoy hay poca evidencia o fuerza de las recomendaciones. Bueno, no tenemos consenso en cómo realizar este cribado de la displasia anal. Se pueden plantear pues, estrategias diferentes en función del grupo de riesgo. En el caso de la lesión premaligna de canal anal, pues es posible que sea útil el tratamiento para evitar la progresión en cáncer. Tenemos evidencia, al menos en individuos que conviven con el VIH, pero no sabemos si esto es aplicable a los pacientes inmunocompetentes o a todos los individuos o todos los grupos de riesgo con lesión premaligna en canal anal. Y en todo caso, lo que sí está claro y en lo que sí que hay acuerdo es que no deberíamos plantear un cribado a nivel de canal anal, una citología o un virus del papiloma humano, si no tenemos manera de hacer una anoscopia y un diagnóstico de la lesión subyacente. Y bueno, por nuestra parte, por la parte de Adrià y mía, eso es todo, y os animaríamos ahora a hacer las preguntas. Realmente pensamos que es un tema muy, muy, muy interesante. Vemos que en función del grupo de riesgo estamos hablando de prevalencias diferentes, de maneras o de estrategias de cribado diferentes, de conductas clínicas diferentes, pero sin duda es una patología pues, que afecta a más de una especialidad y que, no sé, pienso que da mucho, mucho de qué hablar. Así que os animaría a preguntar, a utilizar el botón este del questions and answers que teníais en la parte inferior o superior del Zoom para preguntar. Y no sé si, Sonia, se podría incluso dar pie al micro si alguien quiere dar la voz. No sé si esto sería posible. No estoy segura de si se puede dar voz. Seguimos muy flojos, Sonia. Ahora. Vale. No sé si es posible dar voz o no. Sí, se puede. ¿Sí? Vale, pues Pero... sí, si alguien prefiere hacer las preguntas de viva voz, pues adelante. Y si no, pues aquí vais poniendo en el questions and answers. Yo aprovecho para decir que una presentación excelente, como siempre, no defraudáis. Y bueno, adelante, si hay preguntas. Y si no hay preguntas, bueno, tenemos unos 10 minutitos que podemos alargar un poco. Yo es que me iba apuntando preguntas y a medida que las iba apuntando las ibais respondiendo y era como, uy, me estoy quedando sin preguntas. Tienes una pregunta ya. Ah, mira. Sí, si recomendaríais la vacunación contra VPH a pacientes que ya han sido tratados por cáncer de canal anal P16 positivo y algún dato o algún tipo de vacuna en concreto. Marta, ¿empiezas tú? Mirar, de nuevo tenemos aquí a poblaciones muy diferentes, ¿no? La población inmunosuprimida, la población inmunocompetente. En la población inmunocompetente, en mujeres inmunocompetentes, por ejemplo, tenemos datos sobre todo en lo que hace referencia a mujeres que han sido tratadas por lesiones premalignas de cuello de útero, de vulva o incluso condilomas. Y lo que sí que vemos es que la vacuna en estos casos disminuye la prevalencia o el riesgo de lesión subsecuente, que llamamos. Llamamos lesión subsecuente a la lesión persistente o a la recidiva, porque a veces es difícil diferenciar si es una persistencia o una recidiva. Pero en todo caso sí que vemos que en aquellas mujeres que hemos tratado y vacunamos, pues este riesgo disminuye. A nivel del canal anal tenemos muy poquita evidencia de ello, no hay estudios que analicen esta situación y además pensar que en el caso del canal anal
es complicado saber si una lesión es nueva o si una lesión ya estaba allí y no la hemos visto, porque como tiene muchos pliegues del canal anal, a veces es difícil saber si aquella pequeña lesión se nos había pasado por alto o es una lesión de nuevo. Entonces, en todo caso, lo que sí sabemos es que en la cuestión de canal anal, el proteger de la infección o de la reinfección va a disminuir la probabilidad de desarrollar una lesión. Pero no tenemos estudios inmunocompetentes y de hecho en inmunosuprimidos todavía es mucho más difícil. Ahora Adrià nos concretas también para ver el efecto de la vacuna en estos casos. En el caso de VIH en el canal anal, que es el grupo de más riesgo y por tanto había más interés de ver si la vacuna podía tener cierto efecto terapéutico, hay 2 estudios aleatorizados, aparte de estudios de cohortes, y estos estudios han demostrado que no es eficaz. El hecho de vacunar al mismo tiempo que tú haces el tratamiento de esta displasia de alto grado no reduce el riesgo de recidiva, cosa que sí que se había visto a nivel del cervix. Esto hay un estudio americano y un estudio holandés que veían que en aquellos pacientes que hacían tratamiento de displasia anal, fundamentalmente con electrocoagulación, el hecho de vacunarlos al mismo tiempo no reducía después la recidiva. Pero es que tenemos que tener claro que la vacuna no es terapéutica, esto lo tenemos claro, es profiláctica, es decir, contra la infección que ya tenemos, esto no nos lo va a solucionar. La vacuna, entonces, ¿qué nos ocurre con la población VIH? La población VIH, incluso cuando tratamos la lesión, probablemente no vamos a eliminar el virus del papiloma humano y es por esto que tienen un riesgo tan alto de cáncer, porque a pesar de que nosotros vamos tratando la lesión, el virus persiste, con lo que en ellos el riesgo de desarrollar una lesión persiste y la vacuna no va a cambiar el curso de esta infección prevalente. Lo que podemos intentar aquí ver es si en aquella paciente que nosotros conseguimos tratar y que elimina la infección, y esto sí que ocurre en un porcentaje no despreciable de, sobre todo, población inmunocompetente, pues si el hecho de vacunarles los va a proteger de tener una lesión post-tratamiento. Entonces, es probable, ¿no? Tiene sentido, es biológicamente plausible, si nosotros eliminamos el virus del papiloma humano y vacunamos, pues protegemos de una reinfección. Y en estos casos sí que probablemente disminuirá el riesgo de tener una lesión post-tratamiento. Esto es poco frecuente en la población inmunosuprimida, es más frecuente en la población inmunocompetente, pero hoy por hoy no tenemos estudios que esto nos lo digan de forma, no tenemos trials que esto lo quede demostrado de forma contundente. Sí que, por ejemplo, tenemos la cohorte SPANC australiana, que lo que hacían es pacientes, hombres que tienen sexo con hombres, con o sin VIH, seguirlos, y ahí vieron que tuvieran los 9 tipos de la vacuna no valente, vieron 0%, y que tuvieran los 4 tipos de tetravalente era un porcentaje muy pequeño, un 2 o un 3%. O sea que sí que es verdad que la probabilidad de estar infectado por todos los tipos de la vacuna es muy, muy, muy baja y que probablemente el hecho de vacunar sí que estás protegiendo, quizá no frente al 16 o 18, pero sí pues frente a otros que, como ya hemos comentado antes, en personas con VIH pueden ser más prevalentes a la hora de provocar patología que no solo el 16 o el 18, como pasa en la población inmunocompetente. O sea que sí que probablemente la vacuna tiene el coste que tiene, pero es segura, es inmunógena y que por tanto vacunar vamos a proteger frente a alguno de los tipos incluidos en la vacuna que probablemente el paciente por probabilidad no nos habrá cogido todos. Y a la hora de plantearnos la vacuna, pues tiene sentido plantear la vacuna que cubre contra más genotipos virales, ¿no? Que hoy por hoy sería la nonavalente, que al final es la que estamos utilizando, pues por ejemplo aquí en Cataluña, en el calendario vacunal y prácticamente toda España. Y en inmunocomprometidos, pues necesitamos 3 dosis, ¿no? De hecho, Independientemente sí. de la edad, aunque tengan menos de 15 años, si se hay una inmunosupresión hay que poner 3 dosis. Y muchos de los pacientes que vemos nosotros tienen más de 15 años, por tanto, son 3 dosis de la vacuna. Yo mientras la gente no se anima, sí que quería hacer un comentario, que es que hay que estar atentos de que de aquí poco hemos hablado de las guías del CDC, ¿no? que se actualizará el tema del cribado de la displasia anal, pero también se van a actualizar las guías de GESIDA, de ITS, que eran las últimas, eran del 2018 y 2017, perdón, marzo, y se van a actualizar. Estamos precisamente con Marta, ¿no? el apartado de papiloma, y se va a hablar bastante de todo el tema de cuidado de displasias, ¿no? Y estas guías aparecerán de aquí poco. Y también la IANS, la Sociedad Internacional de Neoplasia Anal, también está revisando sus guías, porque las que teníamos hasta ahora eran más de cosas más organizativas, de auditoría, de cómo hacer, de montar una unidad y cómo hacer tu propio
chequeo de que estás haciendo las cosas bien, van a ser unas guías precisamente de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? De los distintos grupos en función del riesgo, quién se debería cribar y de qué forma, ¿no? Y estas guías yo creo que van a ser muy interesantes. O sea que esto hay que estar atentos a cuando salgan, porque todas estas dudas que hemos planteado, pues bueno, como mínimo las veremos en unas guías. Yo tenía una pregunta así para que os mojáis un poco. Sí que me había apuntado que cuando estabas explicando, Adrián, los resultados del ANCOR, pues que sí que ha funcionado, bueno, el cribado, el HSIL, eliminarlo, el tratarlo, pero claro, que era una población HIV positivos. Entonces yo me preguntaba, ¿y si no hubieran sido HIV positivos? Y tú has hecho la pregunta, bueno, pero este estudio no se ha hecho en HIV positivos, no sabemos qué hubiera pasado. Y si os mojáis y que creéis que hubiera mejor, incluso sido mucho mejor o no. A ver, aquí una de las cosas que es importantes es la probabilidad que estas displasias de alto grado retrograden por sí solas, ¿no? Que esto en personas con VIH sabemos que está entre el 20 y el 30%. Es posible que en pacientes inmunocompetentes o por otras causas de inmunosupresión, pues este porcentaje sea mayor. Entonces ahí lo que nos tenemos que plantear es cómo necesitamos en el futuro marcadores que nos digan cuáles de estas displasias de alto grado progresarán y cuáles retrogradarán, ¿no? Para tratar solo a aquella gente que lo necesita y que no tengamos que sobretratar. A día de hoy, yo creo que la recomendación, aquí yo creo que hay dos estrategias, a ver qué opina Marta, ¿eh? Una es, esto no va a progresar, esta displasia de alto grado no va a progresar a cáncer en 6 meses, y entonces se puede ver, dar una segunda oportunidad, ¿no? De repetir esto, y si persiste, entonces tratar. Esto es una de las cosas que se ha planteado algunos de los grupos. La otra es lo que estamos haciendo con los VIH hoy en día, que es el tratamiento tiene sus limitaciones de que pues, pueden haber recurrencias, tiene una tolerancia regular, pero cuando encontramos una displasia de alto grado, teniendo en cuenta los pros y los contras de tratar estas lesiones de displasia de alto grado. Entonces, yo creo que en el momento que tú ese grupo lo pones dentro del cribado de displasia anal, porque la incidencia de cáncer anal en ese grupo es mayor que en la población general, cuando te pones a buscar esta displasia de alto grado es porque después vas a hacer algo con ella, porque si no ahí estás poniendo a esta persona en un estrés de decir, bueno, tienes una displasia de alto grado, que es la lesión precursora de cáncer, pero no te la voy a tratar y te voy a dar en 6 meses. Después no son 6 meses porque se pierde la cita o hay lista de espera que sea y es un año. Y yo creo que cuando tú buscas algo para prevenir un cáncer y lo encuentras, debes tratarlo, ¿no? Entonces, mi opinión es que no, lo que no tenemos que hacer es empezar a hacer citologías a lo loco, sino hacerlas en aquellos grupos que tengan mayor incidencia. Yo creo que también, por ejemplo, los trasplantados tendría que venir precedido de un estudio de ver que realmente esto, la prevalencia es más alta y que el hecho de hacer el cribado funcione, pero no vamos a tener un ANCOR de trasplantados. O sea que sí que tendremos que extrapolar cosas que hemos visto en los VIHs al resto de población. Yo, de acuerdo con Adrián, a ver, claro, yo siendo ginecóloga lo que miro es qué ha pasado con el cuello del útero, ¿no? En el cuello del útero hasta ahora tratábamos todas las lesiones premalignas de forma sistemática y en los últimos años vemos que pues, hay un porcentaje de lesiones pues, que no progresan. Entonces estamos intentando caracterizar estas lesiones desde el punto de vista molecular, pero también desde el punto de vista de las características de la lesión y de las características de la paciente para ver en cuáles de ellas podemos plantearnos pues, simplemente un seguimiento y ver si regresan. Probablemente esto también pasará en el canal anal. Bueno, el canal anal sigue un poco la historia de lo que ha sido el cervix, ¿no? Le va un poco por detrás, unos años por detrás o unas décadas por detrás, pero probablemente esto es lo que acabará pasando en el canal anal, ¿no? Ahora vamos a tratar a todas las lesiones porque sabemos que esta es la fuente del cáncer de canal anal y después vamos a aprender a diagnosticar o a ver estas lesiones que tienen más potencial de regresión. ¿Qué es lo que ocurre? Pues una de las cosas que se ha visto que es fundamental en el cáncer de cuello de útero y que va a ser todavía más importante en el canal anal es el control de calidad del médico que trata estas lesiones. Porque en el cuello del útero, el control de calidad del colposcopista o de las unidades de colposcopia marca pues, que realmente consigamos disminuir esta incidencia de cáncer de cuello de útero. Pues esto va a ser todavía más importante en el caso del canal anal, porque es que el control de calidad y la formación en anoscopia es fundamental para hacer un buen diagnóstico. Es lo que decíamos, los falsos negativos no son despreciables en la anoscopia. El poder explorar bien y completamente todo el canal anal
no es una tarea fácil, de manera que la formación y la excelencia en la endoscopia o en la unidad de tratamiento de canal anal va a ser fundamental, sin duda. Y todavía pues, nos faltan estas guías de control de calidad, como también faltan en el cuello de útero, pero en el cuello de útero se están haciendo, se está poniendo mucho énfasis en todo esto, y en el canal anal pues va a tener que ser así, porque yo lo que veo es que todavía es más importante esta formación. Y por otro lado, lo que comentaba Adrià del Anchor, pues el Anchor no va a ser reproducible ya nunca más con nada, ni con trasplantados, ni con inmunocompetentes, porque una vez has visto o se ha visto que el no tratar una lesión premaligna es un factor de riesgo de que aparezca un cáncer, es que no va a haber ningún comité de ética que apruebe otro Anchor en ningún otro tipo poblacional. Entonces, no va a quedar otra que hacer pues, supuestos, ¿no? Y extrapolar resultados, pero vamos a tener que ser muy cautos, vamos a tener que vigilar mucho dónde ponemos el primer paso para no abrir caminos que no nos lleven a ningún sitio y que supongan un sobrediagnóstico, un sobretratamiento y sobre todo una angustia a las pacientes y una sobrecarga asistencial sin ningún beneficio, ni para el médico ni para el paciente, ¿no? Entonces vamos a tener que ser muy cautos en estas extrapolaciones, que sin duda no nos va a quedar otra que hacerlas, porque el Anchor no va a ser reproducible ya nunca más. Pues muchas gracias por la respuesta y las respuestas, la charla. Gracias por todo. Ha sido fantástico, ya lo he dicho, como siempre. Y son las 4:15, igual no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Recordad que la sesión se ha grabado, estará disponible en la web de Oncología. Y nada, pues que tengáis buena tarde y hasta la próxima. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.